Buenas tardes. En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas con 30 minutos del día de hoy, 12 de agosto de 2026, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito al secretario general haga constar la asistencia del quórum. Con permiso, magistrada presidenta, va a constar que en la presente sesión pública se encuentran presentes en la sala de pleno y organismo, además de usted, la magistrada María Carolina López Rodríguez, y en la sala, en modalidad de videoconferencia, el magistrado Sergio García Rodríguez. Por lo anterior, en fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que aquí se toman. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Por resolución, magistrada presidenta, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero consiste en el proyecto de acuerdo plenario, el caso del beneficio ciudadano, el número de expediente TLP, diagonal CTC, diagonal 02, diagonal 2026, que propone el magistrado José Iván García Rodríguez. El segundo de los asuntos consiste en el proyecto de resolución del recurso nominado al caso del beneficio ciudadano, con número de expediente TLP, diagonal CTC, diagonal 02, diagonal 2026, que también propone el magistrado José Iván García Rodríguez. Dichos expedientes forman parte del inicio de este tribunal, con número de permanentes y autoridades responsables que se presentan en la convocatoria en el aviso de sesión publicado en el Estado de Organización Jurisdiccional en términos de lo previsto por el artículo 28 del mismo. En la cuenta magistrada presidenta, magistrada. Gracias, secretario. Magistrados, a su consideración de lista de asuntos, ¿están de acuerdo con la misma? Todos hemos manifestado en votación de familia. Secretario, por favor, a constar el resultado de la votación. Y al sí, presidente, va a contar que la lista de asuntos está aprobada por unanimidad. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de acuerdo plenario del recurso nominado dentro del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 02, diagonal 2026. Está a cargo de la ponencia del magistrado Sergio Iván García Vadillo, por lo que se le cede el uso. Gracias. Doy cuenta del acuerdo plenario que se dicta dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TSLP, diagonal JDC, diagonal 02, diagonal 2026, por el que se tiene al presidente municipal, síndico, regidores y secretario general, todos del Ayuntamiento de Mezquitic de Carmona, San Luis Potosí, dando cumplimiento al pago de multas que les fueron impuestas en el acuerdo de fecha 15 de junio de 2026, dictado dentro del expediente. Como antecedente, tenemos que en fecha 15 de junio de 2026 se dictó un acuerdo en el que se tuvo a los servidores públicos señalados por no cumpliendo el requerimiento formulado sobre los plazos y términos vencidos en el cumplimiento a la sentencia de fondo dictada en el expediente mencionado, por lo que, con motivo del incumplimiento de la sentencia de mérito, sus términos y sus plazos, como medida de apremio ante esta negativa de cumplirla, se les impusieron multas. Ahora bien, con fecha 7 de agosto del 2026 se recibieron dos escritos de fechas 15 y 16 de julio de 2026 del representante legal del Ayuntamiento de Mezquitic de Carmona, solicitando se tuviese sus representados por cumpliendo los pagos de las multas impuestas mediante acuerdo de 15 de junio de 2026, exhibiendo para ello 9 depósitos realizados a la cuenta bancaria del Tribunal del Estado de San Luis Potosí. Asimismo, el secretario ejecutivo del tribunal informó por oficio que efectivamente se recibieron dichos depósitos correspondiente a las multas impuestas a los mencionados servidores públicos municipales. En esas circunstancias, al haberse efectuado el pago que refleja la suma de las multas impuestas, lo procedente es que, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, tener a los servidores públicos del Ayuntamiento de Mezquitic de Carmona, San Luis Potosí, por cumpliendo el pago de multas impuestas el 15 de junio del presente, en los autos del presente juicio en que se actúa, sin que proceda a ordenar el archivo del expediente por estar en vías de cumplimiento de la sentencia. Es cuanto. Gracias, señor magistrado. Esta nuestra consideración. El proyecto de la cuenta, ¿alguien desea hacer alguna observación? No, de mi parte, gracias. Gracias, secretario. Por favor, apoyen esta votación. Claro que sí, magistrado, como la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias.
Magistrada Presidenta, el único proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, le pido por favor al señor magistrado nos apoye con la lectura de los puntos resolutivos. Sí. Primero, se tiene a los servidores públicos del Ayuntamiento de Mezquití de Carmona, San Luis Potosí, por dando cumplimiento al pago de las multas que les fueron impuestas mediante acuerdo de fecha 15 de junio de 2026, dictado en autos del presente expediente. Segundo, no se archiva el presente expediente por no estar debidamente cumplida la sentencia ejecutoriada. Tercero, notifíquese por correo electrónico a la parte actora, personalmente a los servidores públicos sancionados y por estrados a los interesados. Es todo. Gracias, magistrado. Una vez leídos los puntos de acuerdo, ¿alguna observación? No de mi parte. Gracias. Gracias. Se procede al engrose y también con el segundo de los proyectos relativo al proyecto de resolución del recurso inominado dentro del expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 02, diagonal 2026. También está a cargo de la ponencia del señor magistrado Sergio Iván García Arillos, por lo que se debe de nueva cuenta el uso de la voz. Adelante, magistrado. Gracias. Esta ponencia propone el sobreseimiento del recurso electoral inominado que se sustancia dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 02, diagonal 2026. Recurso que fue promovido en contra del acuerdo 15 de junio del 2026 por el presidente municipal, síndico, regidores y secretario general del Ayuntamiento de Mezquití de Carmona, a efecto de cancelar las multas impuestas por no dar cumplimiento en los tiempos a la sentencia emitida en dicho expediente. La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 6 de julio de 2026, reencausó la demanda a este tribunal local para que el Pleno resolviera la impugnación de acuerdo con sus atribuciones. Esta ponencia instructora resolvió la admisión en vía de recurso electoral innominado dentro del juicio de la protección de los derechos político-electorales, TSLP, diagonal JDC, diagonal 02, diagonal 2026. Ahora bien, toda vez que con esta fecha, 12 de agosto, se dictó un acuerdo dentro del juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano en el mismo expediente, por el que se tiene al presidente municipal, síndico, regidores y secretario general del Ayuntamiento de Mezquití de Carmona, San Luis Potosí, por dando el cumplimiento, el pago de las multas que le fueron impuestas en el acuerdo de fecha 15 de junio de 2026, la situación jurídica cambia. Se propone el sobreseimiento del recurso electoral innominado en virtud de haber quedado totalmente sin materia, de conformidad con el artículo 16, fracción tercera de la Ley de Justicia Electoral, que establece que procederá el sobreseimiento cuando la autoridad u órgano responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación respectivo. Como ocurre en el caso concreto, dado que la pretensión original de los servidores públicos consistía en dejar sin efecto la multa impuesta por la ponencia instructora, al haberse dado por pagadas las multas dentro del mismo expediente, la consecuencia es que queda sin materia el recurso electoral innominado. ¿Es cuánto? Gracias, señor magistrado. A nuestra consideración, el proyecto de la cuenta, ¿desean hacer alguna observación? No, ninguna. Gracias. Gracias, secretario, por favor, apóyenos con la votación. Claro que sí, presidente, tengo la moción respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Nuestra presidenta le tiene que proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le pido, por favor, señor magistrado, que nos apoye con los puntos resolutivos. Primero, se declara el sobreseimiento del presente medio de impugnación al haber quedado sin materia debido al pago voluntario y anticipado de la sanción económica combatida. Segundo, se ordena el archivo definitivo del incidente electoral innominado como asunto legal y totalmente concluido. Tercero, infórmese a la Sala Regional de la Segunda Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el dictado de este acuerdo plenario de sobreseimiento en cumplimiento de su ejecutoria de reencausamiento. Cuarto, notifíquese.
Gracias. A nuestra consideración los puntos resolutivos. ¿Alguien desea intervenir? No, gracias. Gracias. Se procede en este caso al engrose. Y le pregunto al secretario general, informe si existe algún asunto pendiente por desahogar en el. Para la presidenta, le informo que por la lista de asuntos aprobada no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretario. No existen más asuntos que tratar. Se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 13:45 del día de hoy. Gracias a todos por su atención. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes.